Mi nombre es Pedro de la Rosa y yo le voy a hablar lo que se trata freno y embrague. Los frenos son un conjunto de órganos que intervienen en el frenado y que tienen por función disminuir o anular progresivamente la velocidad de un vehículo, estabilizar la velocidad o mantener el vehículo inmóvil si se encuentra detenido. Todo dispositivo de frenado funciona por la aplicación de un esfuerzo ejercido a expensas de una fuente de energía. El dispositivo de frenado se compone de un mando, de una transmisión y del freno propiamente dicho. Deben tener capacidad para detener el coche en el menor espacio posible, además tener una buena resistencia a la fatiga y ser fácilmente dosificable. Su aplicación es especialmente importante en los vehículos como automóviles, trenes, aviones, motocicletas y bicicletas para mayor funcionamiento y seguridad. Tenemos frenos de fricción. Los frenos están diseñados para actuar mediante la fuerza de fricción, siendo este el medio por el cual se transforma el calor, la energía cinética del cuerpo a desacelerar. Siempre constan de un cuerpo fijo sobre el cual se presiona un cuerpo a desacelerar. Son muy utilizados en los vehículos. Freno de cinta. Utilizan una banda flexible. Las mordazas o zapatas se aplican para ejercer tensión sobre un cilindro o tambor giratorio que se encuentra solidario al eje que se pretenda controlar. La banda, al ejercer presión, ejerce la fricción con la cual se disipa en calor la energía cinética del cuerpo regular. Un freno de disco es un dispositivo cuya función es detener o reducir la velocidad de rotación de una rueda. Hecho normalmente de acero, está unido a la rueda o al eje. El tambor de freno es un tipo de freno en el que la fricción se causa por un par de zapatas o pastillas que presionan contra la superficie interior un tambor giratorio, el cual está conectado al eje o a la rueda. Tenemos el freno de llanta, que lo utilizan como el cuerpo móvil. La llanta de una rueda son muy utilizados en bicicletas y existen varios tipos. Tenemos el freno neumático o freno de aire. Es un tipo de freno cuyo accionamiento se realiza mediante aire comprimido. Se utiliza principalmente en trenes, camiones, autobuses y maquinaria pesada. Estos utilizan pistones que son alimentados con depósitos de aire comprimido mediante un compresor, cuyo control se realiza mediante válvulas. Estos pistones actúan como prensas neumáticas contra los tambores o discos de freno. El primer freno neumático factible para ferrocarriles fue inventado en los años 1860. Para frenar, el maquinista acciona una palanca que reduce la presión de aire en el tubo de goma conectado a los vagones. Esto hace que ceda la válvula de un recipiente de aire a presión que va debajo de cada vagón, dejando que el aire fluya en un cilindro de freno que va entre las ruedas. En el cilindro, el aire ejerce presión sobre un pistón que empuja un par de balatas contra la rueda. Por consiguiente, la marcha del tren se detendrá de manera automática si el tubo de aire se rompe. El freno hidráulico es el que aprovecha la acción multiplicadora del esfuerzo ejercido sobre un líquido oleoso incomprensible. La presión que se ejerce sobre un pistón que actúa sobre el líquido es transmitida de otros pistones que accionan los frenos, con el cual se logra la misma presión de frenado en los distintos elementos de fricción y se evita la necesidad de realizar diferentes ajustes. Su principal función es disminuir o anular progresivamente la velocidad del vehículo o mantenerlo inmovilizado cuando está detenido. El sistema de freno principal o freno de servicio permite controlar el movimiento del vehículo, llegando a detenerlo si fuera preciso, de una forma segura, rápida y eficaz, en cualquier condición de velocidad y carga en las que rueda. Los frenos deben cumplir los requisitos de inmovilizar al conductor en pendiente, incluso en ausencia del conductor. Un freno es eficaz cuando al activarlo se obtiene la detención del vehículo en un tiempo y distancia mínimo. La estabilidad de frenada es buena cuando el vehículo no se desvía de su trayectoria. La frenada es progresiva cuando el esfuerzo realizado por el conductor es proporcional a la acción de frenado. Tenemos los frenos mecánicos. Se utilizan frenos mecánicos cuando al momento de presionar el freno con la fuerza del pie, un cable transmitía la fuerza para tratar de frenar el vehículo. Estos tipos de frenos dejaron de ser funcionales cuando la potencia de los motores empezó a desarrollarse. Debido a las altas velocidades que empezaron a desarrollar los vehículos, se requería de un mayor esfuerzo físico para lograr frenar el auto. Por lo tanto, este sistema de frenado quedó obsoleto y se evolucionó hacia los frenos hidráulicos, pues con un esfuerzo mucho menor se logra una potencia de mayor frenado. Los sistemas de embrague son acoplamientos temporales utilizados para solidarizar dos piezas que se encuentran en un mismo eje, para transmitir una de ellas el movimiento de rotación de la otra y desacoplarlas a voluntad del operario externo. Cuando se desea modificar el movimiento de una sin necesidad de parar la otra, se halla siempre intercalado entre un motor mecánico o térmico en el órgano de utilización.
a fin de poder parar este último sin que deje de funcionar el motor. Un mecanismo de embrague tiene que ser resistente, rápido y seguro. Resistente debido a que por él pasa el par motor, rápido y seguro para aprovechar el máximo dicho del par en todo el abanico de revoluciones del motor. Tenemos los siguientes tipos de embrague. Embrague dentado. Están caracterizados porque la conexión entre los ejes conductor y conducido se logra mediante dos miembros dentados que giran solidariamente con cada eje, de manera que los dientes de uno calcen en los huecos del otro. Existen dos tipos comunes de embrague de dientes: embrague de dientes cuadrado y en espiral. El segundo es capaz de transmitir momento y en consecuencia movimiento en dos sentidos, mientras que el primero solo en un sentido. Embrague de fricción son aquellos caracterizados por el que el movimiento de transmisión en consecuencia de potencia se logra mediante el contacto entre dos superficies rugosas, una solidaria al eje conductor y otra al conducido. Tenemos dos configuraciones comunes en los embragues de fricción: los embragues de disco y los cónicos. En el primero, la superficie de contacto entre los ejes a acoplarse corresponden a senos anillos circulares. En el segundo, la acción de contacto entre el eje conductor y conducido se logra a través de un par de suficientes superficies cónicas rugosas. Esta disposición permite incrementar la fuerza normal entre las superficies de contacto, con el consiguiente aumento de la capacidad de transmisión de momento entre los ejes conductor y conducido. Embragues unidireccionales son aquellos embragues diseñados para transmitir movimiento y consecuentemente potencia. Cuando el eje conductor gira en un solo sentido, al invertir el sentido de rotación del eje conductor, los ejes de transmisión se comportan como si no estuvieran acoplados. Embrague centrífugo consiste en un cierto número de zapatas distribuidas simétricamente en capacidad de deslizar radialmente a lo largo de guías solidarias al eje conductor, y así de entrar en contacto con la cara interior de un tambor solidario al eje conducido. El embrague automático. El automatismo de este tipo de embrague no radica en su principio de funcionamiento, sino en el sistema de mando, que es normalmente electromagnético o neumático. Embrague neumático. Utiliza la depresión creada en el tubo de admisión del motor debido al descenso del pistón en el cilindro. Esta depresión se comunica a un cilindro adicional por mediación de una válvula solidaria del pedal del acelerador. Cuando se levanta este último, la válvula se abre y la depresión acciona el mando del embrague, realizando el desembrague. Para el análisis de dos tipos de freno y de embrague y de fricción, se emplea el mismo procedimiento general a la hora del diseño. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es determinar la distribución de la presión sobre la superficie de fricción, hallar la relación entre la presión máxima y la presión en un punto cualquiera, aplicar condiciones de equilibrio estático para determinar la fuerza, el torque y las reacciones de los apoyos. Para el diseño de un embrague se considera los forros de un embrague que sea de radio R y del forro del radio R en exterior, siendo P la presión ejercida sobre el disco por los muelles que a través pasan del plato opresor. Se supone constante que es la superficie del forro. En una corona circular diferencial, la fuerza que actúa deberíamos usar la siguiente fórmula. Que serían estas. Para el par transmitido de una cara por el forro, y siendo que el coeficiente de rozamiento del forro volante y la fuerza de rozamiento originada por dF. Como el disco de embrague sobre el volante, una cara sobre la campana a través del plato opresor, tenemos también esta fórmula. La ecuación determina la fuerza que tienen que ejercer los muelles sobre el plato opresor para transmitir con un embrague de dimensiones R y un par motor M. En tractores, el par motor de cálculo se cuantifica de 2 a 3 veces por un embrague de amianto que debe ser de 5 a 7 kilogramos por centímetro cuadrado. Para el diseño de freno tenemos la siguiente fórmula, se calcula la fuerza normal y la presión, que sería esta que está acá. Y también se calcula el momento de fricción con ambas fórmulas. Momento de fuerza normal
y la fuerza de accionamiento para desequilibrar estos dichos momentos. La función de autoenergización exige que Mn es igual a Mf. Tenemos el par de rozamiento transmitido con estas dos ecuaciones y las reacciones sobre el pasador. Las reacciones sobre el pasador las calculamos con estas dos ecuaciones. Esto sería todo para el diseño de frenos y embrague. Gracias.